Bienvenidas amigas y amigos. Hoy nos reunimos para celebrar el 83 aniversario de la proclamación de la Segunda República. No es una fecha de añoranza de lo perdido, porque hoy, como estos años atrás, venimos también a proclamar nuestro compromiso republicano por conseguir la Tercera República. Una aspiración que ha resistido los embates del fascismo durante 40 años y ha superado, además, una larga y penosa transición cuyo final hoy contemplamos. Pese a las continuas alabanzas del rey, al rey y a la monarquía que cada día entona el bipartito y la cohorte de representantes del capital y las finanzas que los acompañan, el ideal republicano crece día a día en la conciencia social del pueblo español. Cada día se suman más expresiones republicanas en cuantas manifestaciones o concentraciones se celebran, movilizaciones surgidas de la indignación popular ante las terribles consecuencias de las políticas desarrolladas por los gobiernos de turno. No hay día en que el pueblo español no manifieste su hartazgo e indignación por la crisis que estamos padeciendo. Una crisis fruto de la ambición de unos pocos y de la que, según el monarca, estamos saliendo gracias al esfuerzo de todos. Y por una vez, amigas y amigos, el rey está diciendo verdades. Sus verdades. La primera, sin duda, estamos saliendo de la crisis. ¿Pero quiénes están saliendo? Sus amigos y conocidos, naturalmente. Son las clases sociales de rentas más altas las que están saliendo de la crisis. Cada año están ganando más dinero. Cada vez es mayor la distancia entre ricos y pobres. Cada vez hay más ricos en este país y los que lo eran lo son aún más. Cada día un banco anuncia que repartirá beneficios, pero nadie dice nada de devolver el dinero, nuestro dinero, que el gobierno les ha dado o el que directamente algunos han robado. La segunda verdad es cierto que la salida de la crisis se está produciendo gracias al esfuerzo de todos, pero esta vez no se refiere a los mismos de antes, no. Esta vez se refiere al esfuerzo de la clase trabajadora y las clases populares y de rentas bajas. Trabajadoras y trabajadores, falsos autónomos, ya sabéis, trabajadoras y trabajadores obligados a darse de alta por su cuenta en la Seguridad Social, porque los grandes empresarios de este país, los amigos y conocidos del Borbón, no quieren asumir los llamados gastos sociales. También el pequeño empresariado, machacado por las grandes multinacionales, ve, al igual que la mayoría de agricultores y agricultoras, cómo se esfuma su expectativa de bienestar. Sí, amigas y amigos, el monarca nos dijo dos verdades, y son esas verdades, precisamente, las que nos señalan con claridad la ruta a seguir. No queremos seguir manteniendo una estructura de poder, la monarquía, cuyo titular y sucesores avalan constantemente políticas nefastas para la mayoría social. Unas políticas que ponen la vida de la ciudadanía al servicio de los más poderosos, de su ambición sin límites. Unas políticas que anteponen el pago de la deuda a la banca a las necesidades del pueblo, que no dudan en imponernos un repago por los servicios básicos a que tenemos derecho, privándonos de hospitales, colegios, residencias, asistencia social y todo cuanto necesitamos para vivir con dignidad. Unas políticas que no dudan en expulsar del país a la juventud sometida a una falta absoluta de perspectivas de futuro educativo o profesional. España necesita un cambio profundo. España necesita un nuevo camino que nos lleve a una nueva realidad. Una nueva sociedad republicana para un viejo pueblo. Una república fundamentada en la solidaridad, en la protección de la parte más débil de la población, en el respeto a la libre voluntad de los pueblos que la integran. Necesitamos un nuevo tiempo político que dé respuesta a los innumerables retos de la sociedad actual. No nos sirve un sistema que se mantiene sobre la desesperanza y el sufrimiento de 6 millones de personas privadas del derecho más básico, el poder ganar mediante su trabajo, su sustento y el de sus familias de manera honrada. Un nuevo sistema que no prive a la gente de un techo donde guarecerse, una escuela donde estudiar o de recibir la asistencia sanitaria o social que precise. Amigas y amigos, vivimos una realidad triste, oscura, dolorosa para muchas y muchos de nosotros. Una realidad que nos retrotrae a los momentos más tenebrosos de la reciente historia de este país. Esos años del exilio que rompieron familias y hogares. Unos tiempos que demostraban con toda crudeza el verdadero rostro de los vencedores de la guerra civil.
de aquellos que, ayudados por las fuerzas negras del fascismo alemán e italiano, truncaron el sueño y la esperanza del pueblo que el 14 de abril abrió una puerta a la esperanza de una vida mejor para todas y todos. Prueba de ello son los 2.239 hombres y mujeres, defensores y defensoras de la libertad y la democracia, vilmente asesinados y arrojados sus restos a fosas comunes en este cementerio. Hoy, 83 años después de aquel venturoso día, 14 de abril, con los corazones llenos de la indignación que nos produce el desprecio del gobierno y el monarca hacia las víctimas de la represión franquista que aún siguen en las cunetas, pero sin permitir a la vez que la rabia y el dolor nos cieguen, quienes aquí estamos, ante las tumbas donde reposan las víctimas del terror, alzamos nuestra voz para honrarlos y para hacer público, al igual que los miles de ciudadanas y ciudadanos que se están manifestando en otros lugares de memoria y dolor, hacer público, repito, nuestro compromiso con el ideal de quienes dieron su vida por un futuro mejor para todos y todos. ¡Abajo la monarquía! ¡Viva la Tercera República!